el diseño de los autómatas de pila a partir de las gramáticas, independientes del contexto, ¿sí? Como introducción, vamos a plantear dos grandes estrategias que se utilizan para el diseño del autómata de pila. Esas estrategias están relacionadas con el árbol de sintaxis, por un lado, porque como vamos a ver, los autómatas de pila siguen, para el análisis de una secuencia, a los árboles de sintaxis. Pero si nos referimos también a los árboles totales del lenguaje, vamos a ver que la forma en la que se puede realizar el análisis, o sea, el recorrido del árbol, puede ser con dos criterios, uno descendente y otro ascendente. Es decir, el árbol total del lenguaje lo podemos recorrer desde la raíz hasta una hoja, que sería la palabra que queremos reconocer o analizar, y en ese caso se utiliza derivaciones más a la izquierda. Y la otra forma es, desde la hoja, ir ascendiendo por el árbol hasta llegar a la raíz del mismo, que es el axioma de la gramática, y en ese caso se utiliza derivaciones más a la derecha. Bien, eso es como una introducción a los dos grandes criterios que se utilizan para el diseño del autómata. También se puede plantear como otro criterio de diseño la aceptación por estado final o por pila vacía. Si nosotros consideramos fundamentalmente estos dos criterios, o sea, el criterio de análisis descendente o ascendente y el criterio de aceptación por estado final, por pila vacía, podríamos plantear varias combinaciones que resultarían en distintos casos, todos válidos. Perfectamente se puede plantear con cualquier gramática de tipo 2. Y lo que vamos a ver ahora es uno de esos tantos casos que se podrían plantear. Lo vamos a hacer utilizando, por otro lado, las ventajas de las formas estándar. Entonces vamos a comenzar por la forma normal de Greibach. Vamos a tomar una gramática que esté en la forma normal de Greibach y vamos a utilizar, en este caso, el criterio de aceptación por pila vacía. Eso es, en cierta medida, una simplificación del modelo, porque no vamos a tener necesidad de plantear un estado final. Por otro lado, vamos a aplicar un criterio de análisis descendente. Y como dijimos recién, en ese caso se utiliza derivaciones más a la izquierda. Vamos a agregar un par de pautas o suposiciones que son pequeños detalles que se tienen en cuenta sobre todo en la implementación, cuando uno va a programar la solución. Y en este caso vamos a suponer que el símbolo inicial de la pila, que podría ser cualquier símbolo que se nos ocurra,
va a ser el axioma de la gramática. Lo vamos a usar al axioma como símbolo inicial. Y vamos a suponer que ya está cargado en la pila inicialmente. La otra suposición es que no vamos a leer explícitamente el final de cadena. Todo esto hace a una simplicidad extrema del modelo, de tal modo que, como ustedes ven ahí en el esquema, el modelo queda reducido a un solo estado, con lazo que se tiene que etiquetar en función de las reglas de producción de la gramática. Fíjense, acá tenemos el formato de Greibach. Como ya hemos visto, es un no terminal que deriva a un terminal seguido de una secuencia de no terminales. Y como excepción, la regla S deriva lambda, pero en ese caso, como ya vimos, el axioma no debe figurar a la derecha. Entonces, si tomamos esta regla genérica, la transición correspondiente tiene esta forma. Observen. Mientras leemos el terminal, que sería el prefijo de la regla, hacemos un pop, o sea, sacamos de la pila, del tope o cima de la pila, el no terminal de la izquierda de la regla, mientras introducimos, o sea, hacemos un push, una carga, de toda la secuencia W, que sería el sufijo de la parte derecha de la regla correspondiente. Y en el caso excepcional de la regla de borrado sobre el axioma, vamos a tener esta transición que sigue el mismo criterio. Es decir, sacamos el símbolo de la parte izquierda de la regla, y en este caso, como es vacía la parte derecha, no leemos nada y tampoco cargamos ninguna secuencia en la pila. Bien, en general, este modelo así planteado va a resultar, como lo indicamos acá, no determinista. En general. Eso no quita que, en algún caso particular, el modelo resulte determinista. Ya dijimos, cuando hemos visto el proceso de factorización, la importancia de la factorización para poder plantear un modelo determinista cuando eso es factible. No nos olvidemos que el autómata de pila, en general, por naturaleza, es no determinista. ¿Sí? O sea que hay un subconjunto nada más de lenguajes independientes del contexto que tienen autómatas de pila deterministas. Bien, veamos este ejemplo. Es el ejemplo del lenguaje A a la N, B a la N, o sea, secuencias de A seguidas de secuencias de B de igual longitud, y en este caso incluye la palabra vacía, de tal manera que la gramática más simple que genera ese lenguaje es la que observamos acá. Si nosotros aplicamos las transformaciones para llevar esta gramática a la forma de Greibach,
que ya lo hicimos en otra clase, se nos presenta en primera instancia factores comunes y por lo tanto, como vimos en esa oportunidad, factorizamos por izquierda, volvemos a plantear la gramática en el formato de Greibach y lo que obtenemos es el resultado que tenemos acá. Bien, entonces partiendo de esta gramática, que está en el formato de Greibach, el modelo resulta sumamente sencillo de diseñar, porque, como decíamos, va a tener un solo estado sobre el que se van a producir todas las transiciones. El criterio de aceptación, recordemos que va a ser por pila vacía. También el criterio de recorrido de lo que sería el árbol total es en forma descendente, o sea, desde el axioma que es la raíz hacia la hoja que sería la palabra, y por lo tanto vamos a utilizar derivaciones más a la izquierda. Observen cómo se corresponde cada una de estas transiciones con cada una de estas reglas. O sea, acá tengo 5 reglas y acá 5 transiciones. O sea, es muy simple el mecanismo. ¿Sí? Si ustedes lo van recorriendo a cada una de las reglas, por ejemplo, S deriva a AC, se corresponde con esta transición. Mientras leo A, saco S y coloco C en la pila. ¿Sí? O por ejemplo esta, C deriva a ACB, bueno, mientras leo A, saco C y cargo CB. En el caso que tengamos, como en esta transición, correspondiente a esta regla, o esta transición correspondiente a esta regla, en el caso que la secuencia de no terminales sea nula, sea vacía, entonces lo que hacemos es colocar lambda en el componente de push, o sea, no cargamos, no introducimos ninguna secuencia en la pila. Eso es perfectamente válido. Sería el caso de las reglas terminales, o sea, reglas que tienen un terminal solamente en su parte derecha. Bien. Si pasamos ahora a analizar unos ejemplos de cómo seguirlo al modelo, fíjense que como ayuda, y de paso vemos cómo se corresponde el modelo con el recorrido del árbol de sintaxis, pero considerando el árbol total del lenguaje. Fíjense que acá tenemos el árbol total del lenguaje representado con derivaciones más a la izquierda, o sea que cuando yo fui construyéndolo, siempre me fijé en el no terminal que está más a la izquierda. Bueno, acá hay uno solo, pero en el caso este, que tenemos dos, si ustedes se fijan, se reemplazó el no terminal de más a la izquierda. ¿Sí? En este caso, se reemplazó C, ¿sí?, por ACB y C por B. Entonces, de esa forma se construye el árbol total para este modelo, para poder seguir el funcionamiento del modelo. Si nosotros consideramos, por ejemplo, la palabra vacía ya sabemos que implica
la no escritura. Por lo tanto, lo primero que yo voy a tener es el final de cadena. Dijimos en este caso que no se lee explícitamente el final de cadena, pero eso es a nivel del modelo, como una simplificación. Obviamente que cuando nosotros vamos a la implementación, el final de cadena es algo que de una u otra forma deberemos considerar, ¿sí? Pero no en forma explícita. Eso es lo que queremos decir, ¿sí? No en forma explícita. Bien, entonces, en el caso de la palabra vacía, la configuración inicial, como vemos, es el final de cadena, o sea, no tenemos ninguna secuencia, es vacía, tenemos solamente ese final de cadena, el estado inicial y, como hemos dicho, se supone que el símbolo inicial de la pila es el axioma. Bien, entonces a partir de esa configuración inicial, si nosotros observamos el modelo, ¿sí?, la única transición posible es esta, sin leer nada, porque no tengo ninguna lectura del símbolo de final de cadena. Entonces la única opción válida es no leer nada y sacar S, porque tengo S en el tope de la pila, o sea que esta transición es la que voy a utilizar. Al utilizar esa transición, no leo nada, saco S de la pila y lo que me queda es esta configuración. ¿Sí? Por último, en forma implícita, voy a leer el final de cadena y voy a llegar a tener la lectura total y la pila vacía, y esa es la condición de aceptación. Por lo tanto, concluimos que la palabra vacía es aceptada por este modelo. En el caso de tener una secuencia no nula, por ejemplo, AB, podemos hacer un seguimiento recorriendo el árbol. También en este caso es muy sencillo, pero fíjense en que a partir del anda, de la hoja, tenemos un solo paso y ya llegamos al axioma. Y eso es lo que nosotros hemos hecho acá, en este seguimiento. Bueno, acá en el caso de AB, partimos de esta configuración, AB, final de cadena, estado inicial y símbolo inicial de la pila, y en el árbol estaríamos ubicados el axioma, ¿sí? Y reemplazamos el axioma por AC. Entonces ahí estamos descendiendo, siguiendo este camino que nos va a conducir a B. Y ese es el primer paso. Leemos A, sacamos S y ponemos C. ¿Sí? Que lo tenemos acá en esta transición. Leemos A, sacamos S, ponemos C. ¿Sí? Sería la única transición que tenemos disponible. ¿Sí? Ahora, fíjense que si observamos bien, justamente para este caso, no es la única transición posible. Justo cuando arrancamos, cuando el axioma es lo que tenemos en el tope de la pila, fíjense que yo podría elegir también esta transición, sacar el axioma sin leer nada. Bueno, eso no nos conduciría, en este caso, a una aceptación. Por eso es que decimos que este modelo es no determinista, ¿sí? Porque tenemos esta posibilidad
de arrancar sacando el axioma sin leer nada. Pero el camino de aceptación va a ser a través de esta transición, ¿sí? O sea, ya sabemos que en los modelos no deterministas puede haber varios caminos y uno podría conducirnos a la aceptación. Ahora, cuando se rechaza, ahí sí, tiene que ser por todos los caminos posibles que se produzca el rechazo. Pero en este caso, reitero, podríamos arrancar con esta o con esta. Si arrancamos con esta, nos va a conducir a un rechazo. Si arrancamos con esta, como vemos acá, ¿sí? Nos va a conducir a la aceptación, ¿sí? Que es descender por este camino en el árbol. Si tomamos una palabra más larga, de nuevo, el recorrido del árbol que estamos haciendo en este caso es este, que sería el árbol de sintaxis de esta palabra. ¿Sí? Y los pasos que se van siguiendo a través de las distintas transiciones, ¿sí? Lo tenemos acá detallado. Llegamos también con éxito. Bien, ahora, si nosotros consideramos, por ejemplo, esta secuencia ABB, que ya sabemos que va a ser rechazada porque no se corresponde con el patrón, ¿sí? Pero ¿cómo se lleva a cabo ese rechazo? Y se va a llevar a cabo recorriendo todas las posibilidades, ¿sí? Porque para rechazar una secuencia no nos podemos quedar con un solo camino. Acá en este caso tenemos dos caminos, ¿no? Lo que quise representar acá es dos alternativas, porque yo puedo, para esta secuencia ABB, arrancar con esta transición, como dijimos recién, o con esta. De tal manera que en este caso hemos arrancado, ¿sí? Leyendo A y reemplazando, sacando S y poniendo C. A continuación leemos B y sacamos C, que sería esta transición. Y llegamos a una configuración en la cual se bloquea el modelo. ¿Por qué? Y porque estamos leyendo B y ya no tenemos nada que sacar en la pila, y esa situación no está prevista. Tanto acá como acá tenemos que sacar un símbolo de la pila. No hay una transición donde se lea B y no se saque nada de la pila. Entonces se bloquea. Este otro camino es cuando yo tomo la transición sin leer, sacar S y no cargar nada. Entonces ahí paso a esta configuración. Saco S, no cargo nada, y lo que me queda es esta configuración que también me lleva a un bloqueo, porque de nuevo, no tengo planteada acá una transición leyendo A sin sacar nada de la pila. Tengo sacando S o sacando C. Pero acá ya no tengo nada en la pila. Entonces se bloquea el modelo. Y son los dos caminos. Como por los dos caminos se rechaza, entonces se termina rechazando la secuencia. ¿Sí? En el caso de la aceptación, con que tengamos un camino que nos conduzca a la aceptación es suficiente. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. El otro caso que vamos a considerar
es con la forma normal de Chomsky. Quiero reiterar que este es otro caso posible, pero podríamos plantear muchos más combinando estos criterios, ¿sí? En el caso de Chomsky, la ventaja, como dijimos cuando vimos este formato estándar, es el hecho de tener en la parte derecha un mínimo de no terminales. La secuencia más corta que podemos tener de no terminales es 2, ¿sí? O un terminal. Ese es el formato de Chomsky. También como regla excepcional tenemos la regla de borrado sobre el axioma, que nos va a permitir generar lambda cuando haga falta, pero el axioma en ese caso no tiene que figurar a la derecha, ¿sí? Bien. Hemos tratado en este segundo caso de considerar todos los criterios opuestos al primer caso. ¿Se entiende? Para ver un ejemplo con criterios distintos. Entonces, acá vamos a adoptar el criterio de aceptación por estado final, que es un detalle de la implementación, porque la condición para aceptar es simplemente una cuestión que está muy relacionada con la implementación. ¿Cuál es la condición que hay que evaluar para aceptar la secuencia? El otro criterio que va a diferir también del primer caso es el de análisis. Acá vamos a suponer análisis ascendente y por lo tanto se utiliza derivación más a la derecha. Siempre que ascendemos en el árbol, se utiliza derivaciones más a la derecha. Bueno, el otro supuesto tiene que ver con el símbolo inicial de la pila, que también en contraposición con el primer caso, acá vamos a suponer otro símbolo, un símbolo que podría ser cualquiera. Fíjense que a propósito del simulador, del JFLAP, el JFLAP utiliza el símbolo Z mayúscula como símbolo inicial. Así que si quisiéramos utilizar ese símbolo para ser coherente con el simulador, podríamos utilizar ese símbolo Z, ¿sí? y no el axioma. Bueno, y también vamos a suponer que no está cargado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es cargarlo a ese símbolo. O sea, todos estos criterios y pautas, suposiciones, van a influir en el planteo del modelo. Por lo tanto, este modelo va a ser un poco más complejo que el anterior. Pero vamos a ver también que este modelo en general es más abarcativo en cuanto a la solución determinista de los lenguajes de tipo 2. Y por último, vamos a leer explícitamente el símbolo de final de cadena. Es decir, en el modelo lo vamos a tener en cuenta a esa lectura del final de cadena. También es un detalle de implementación. La verdad que lo más importante, tanto en el primer caso como en el segundo caso, es el criterio de análisis. Eso es lo más importante. Ahí está la diferencia relevante de los dos casos, ¿sí? Bien, vamos a plantear para este criterio
ascendente y con las otras suposiciones, este modelo que tiene en general 4 estados con un camino fijo que no depende de la gramática, que es este camino que va del estado inicial al final, en línea recta, ¿sí? Que si lo analizamos, fíjense, en la primera transición, tiene como objetivo introducir el símbolo inicial en la pila, porque decíamos acá que es el numeral y que no está cargado. Entonces lo primero que hacemos es, sin leer, sin sacar, pongo numeral. O sea, ¿para qué me sirve esa transición? Y para poner el numeral en la pila, nada más. Bien, después, a partir de Q1, tenemos esta otra transición que sí es importante porque lo último que yo voy a sacar, al ser un proceso ascendente, como vamos a ver enseguida con el ejemplo y el árbol total, en este caso sí vamos a ir de la hoja a la raíz, al axioma. Entonces lo último que vamos a sacar va a ser el axioma, sin leer y sin cargar nada. Vamos a sacar el axioma como condición para, previa, digamos, a la aceptación. ¿Y qué sería lo último que tendríamos que hacer para aceptar? Y bueno, finalizar la lectura, que lo hacemos en forma explícita leyendo el final de cadena, y tiene que coincidir con la extracción del símbolo inicial y no cargamos nada. Y ahí pasamos al estado final. Fíjense que, en definitiva, también en este modelo terminamos con la pila vacía, ¿sí? Pero eso tiene que ver con la forma en la que estamos diseñando el modelo, ¿sí? Así que el estado final, si bien es un elemento explícito de aceptación, un estado explícito de aceptación, la ventaja es que unificamos en un solo punto el final con aceptación, ¿sí? Pero también se está cumpliendo en realidad el otro criterio, porque terminamos con la pila vacía, ¿sí? Bien, y el nodo central, podríamos llamarle, ahí es donde se van a colocar lazos que sí tienen que ver con las reglas de producción, ¿sí? Con las reglas. Y acá está la simplicidad de tener la gramática en el formato estándar, ¿sí? Si ustedes buscan en la bibliografía, a partir de una gramática cualquiera, de una gramática que no esté en el formato estándar, el modelo resulta un poco más complejo. En este caso, fíjense que para cada regla, para cada tipo de regla, también hay una transición posible. Para las reglas que tienen los dos no terminales a la derecha, ¿sí? En este caso se procede al revés que en el criterio descendente, porque se saca de la pila la secuencia de la derecha, ¿sí? Sin leer nada, y se carga en la pila el no terminal de la izquierda. ¿Se dan cuenta? Es exactamente al revés que el criterio descendente. Y fíjense en acá el pequeño detalle de la inversión de los no terminales. No es un error, podría serlo, pero no es.
tenemos que invertir. ¿Por qué? Porque el criterio ascendente va con derivación más a la derecha. Entonces, el sentido de la descarga del PO, ¿sí?, tiene que ser primero el símbolo que está más a la derecha y después el siguiente símbolo. Entonces, es en este sentido, ¿sí? N3, N2. Por eso lo ponemos así a la secuencia al revés, ¿sí? Para las reglas que tienen un solo terminal a la derecha, ahí se facilita porque leemos ese terminal, no sacamos nada, ¿sí?, y cargamos el no terminal de la izquierda, ¿sí? Y por último, para la regla de borrado, que es la excepción, tenemos esta transición donde no leemos, no sacamos y lo único que hacemos es cargar el axioma con el objetivo que en el siguiente paso, fíjense en acá, lo sacamos y eso, si fuera que el modelo acepta la palabra vacía, nos llevaría a un estado final, ¿sí? O sea que la aceptación de la palabra vacía vendría por este camino, ¿sí?, hasta acá, en el caso de que el modelo la acepte. Bien, de nuevo, el diseño del modelo, al ser un mecanismo, al haber una receta para hacer el diseño, resulta muy fácil. Pero comparándolo con el primer caso, este es un poquito más engorroso. Fíjense en que para el mismo ejemplo de la gramática de A a la N, B a la N, con N mayor o igual que 0, la gramática en el formato normal de Chomsky que resulta es esta, ¿sí? Bien, por lo tanto, como vemos acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8 transiciones y eso se ve reflejado acá en estas 8 transiciones. La parte de abajo, por decirlo así, o sea, el camino recto, es siempre el mismo. ¿Ah? Eso es siempre lo mismo. Lo que cambia son las transiciones del lazo en U1. ¿Sí? Si nosotros observamos, por ejemplo, para esta regla, S deriva a AD, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sacar esta parte y meter en la pila esta parte, pero al revés. Entonces, si observan acá, se saca de A y se mete en la pila S, sin leer, ¿sí? Sin leer. En cambio, para estas reglas que tienen el terminal, ahí leemos el terminal, no sacamos nada y cargamos el no terminal de la izquierda. Bien, en este caso tenemos el axioma deriva lambda, así que por eso hemos incluido esta transición. Así que como decíamos recién, para ese caso particular, el camino va a ser por acá, para aceptar la palabra vacía. ¿Sí? Bien, para hacer un seguimiento similar a lo que vimos con el modelo del primer caso, ¿sí?,
tenemos que construir, para que nos sirva de ayuda, esto es simplemente para entender cómo funciona. No es que haga falta hacerlo al árbol, ¿sí? Una vez que uno lo diseña el modelo, lo implementa y listo, y el programa se encargará de hacer el análisis. Pero para entender cómo funciona, sí utilizamos como apoyo el árbol total del lenguaje, ¿sí? Con derivación más a la derecha, porque lo vamos a recorrer en forma ascendente desde la hoja hacia la raíz. Desde la hoja hacia la raíz, ¿sí? Para cualquier caso. Bueno, acá tenemos desarrollado dos casos de aceptación similares al que vimos con el primer caso y también un caso de rechazo. Lo que podemos observar en el primer caso de la palabra vacía, ¿sí? Partimos de acá, de la hoja, y en el árbol es como que hay un solo paso, un solo nivel y ya estamos ahí en el axioma. Pero formalmente, y sobre todo acá que lo tenemos en forma explícita al final de cadena, arrancamos con esa configuración. Final de cadena, estado inicial. De tal manera que el primer paso es cargar el numeral, que es el símbolo inicial de la pila, ¿sí? Como vemos acá en el modelo, cargamos el numeral, ¿sí? Después hacemos sin leer la carga de S, que sería esta transición. Sin leer, sin sacar, cargamos S, ¿sí? Después sacamos S, también sin leer, sin cargar, sacamos S, sería esta transición, y ya estamos acá. Y bueno, ahí ya estamos a un paso de aceptar, porque en este caso tenemos el final de cadena, tenemos el símbolo inicial de la pila, que se corresponde con esta transición, y ahí pasamos al estado final, que es el criterio de aceptación de este modelo. Así que se acepta, porque pasamos a un estado final. ¿Sí? Bien. En este otro caso, ahí sí el árbol nos guía, porque como dijimos, este modelo también resulta no determinista. ¿Sí? De tal manera que vamos a utilizar el árbol como guía para seguir las transiciones. Entonces partimos desde acá, desde la hoja, que sería la configuración inicial. Como vemos ahí, la transición que tenemos que utilizar es la que sustituye A con A. Lee A y carga A en la pila. ¿Sí? Lee A y carga A en la pila. ¿Sí? Eso es lo que en este modelo se llama sustitución. Bien. Y después hace lo mismo con B. Estamos acá. Lee B y carga B en la pila. Así que en la pila ya tenemos BA. De tal manera que en el árbol estamos acá. ¿Cuál es el siguiente paso? Se llama reducir, porque reemplazamos dos símbolos por uno, es como que se reduce. Así que se suele decir que en este modelo ascendente hay dos tipos de acciones: sustitución, ¿sí? Y reducción, que correspondería a esta transición
donde estamos sacando BA y poniendo S en la pila. Por eso decimos que se produce una reducción. ¿Sí? Y ahí ya llegamos al axioma, pero formalmente vamos a proceder a esta regla donde sacamos S, pasamos a Q2 y ahí recién leemos explícitamente el final de cadena, sacamos el símbolo inicial y pasamos al estado final de aceptación, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. En el caso de secuencias que no son aceptadas, obviamente no vamos a tener acá un seguimiento porque no va a estar esa secuencia en el árbol. Pero podemos visualizar como que hay varias alternativas, porque podría ser, como en este caso, que comencemos como si fuera esta secuencia. Comienza con A, también podría ser esta, ¿sí? Pero suponiendo que fuera esta, leemos A, ¿sí? Bueno, lo primero que hacemos es poner numeral en realidad, por el formato que tiene este modelo, pero una vez que estamos acá, leemos A y lo reemplazamos por A, digamos, en la pila, ¿no? Metemos A en la pila. Bien, y estamos acá. Ahora, leemos B y hacemos lo mismo. ¿Sí? Parecido a lo que hicimos acá. Acá sí era la secuencia AB. De tal manera que ahora hacemos la reducción y en esta situación se pueden plantear dos caminos. Y los dos caminos nos van a llevar a bloqueo. Pero es necesario seguirlos para estar seguro de que esa palabra es rechazada. Ya sabemos que para el rechazo hace falta recorrer todos los caminos. Y si por todos los caminos se rechaza, recién rechazo. Bien, en este caso entonces llegamos a esta situación y si nosotros leemos B y cargamos B, pasamos acá. ¿Sí? Y como alternativa, fíjense que podemos utilizar esta regla. Sin leer, sin sacar, podemos cargar S. Y llegaríamos a esta situación. Y después, ¿sí? Podríamos sacar S sin leer y sin poner nada en la pila, que sería esta transición. Y llegamos hasta acá. ¿Sí? Pero ahí, si ustedes observan, se bloquea, porque no hay ninguna transición posible. Otro camino, partiendo de acá, sería sacar directamente S, aplicando esta transición, y pasar a Q2. Y bueno, ahí es más cortito, porque ahí también llegamos a un bloqueo, porque no está definida ninguna transición en Q2 leyendo B. Leyendo B en Q2 no hay ninguna transición. Entonces se bloquea. En definitiva, esos son los dos caminos en este caso y por lo tanto se termina rechazando la secuencia.